El Señor Jesús les bendiga a todos. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes en esta tarde estos nuevos videos. Vamos a tratar de analizar el tema que tiene que ver con el anticristo y lo vamos a hacer por partes porque es un tema muy largo, pues está distribuido alrededor de varios libros de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y por lo tanto es importante analizarlo por partes. Así que vamos a entrar en el estudio de la palabra y lo primero que vamos a hacer es mirar eh, quién es el anticristo y vamos a mirarlo desde el punto de vista eh, bíblico y desde el punto de vista de otros, pero lo vamos a hacer por partes. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de personajes que podríamos pensar que son el anticristo, pero yo no estoy en este instante diciendo quién es el anticristo. Lo que vamos a tratar es de definirlo desde el punto de vista bíblico, quién es el anticristo y qué es lo que dice en el griego y en el hebreo, que son los idiomas en los que se escribió la palabra de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el nuevo en griego. Entonces la definición del anticristo es, primero, en el lugar de. Aquel que se pone en el lugar de Cristo es anticristo, aquel que se pone en el lugar de Dios es anticristo, o aquel que se pone en el lugar del Espíritu Santo. No como tres personas, sino como tres manifestaciones de Dios. Y segundo lugar, la otra definición es en contra de Cristo, en contra de Dios o del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Biblia y lo que nos cuentan las personas estudiosas de los idiomas originales. Entonces, en el lugar de Cristo en la Biblia encontramos textos como el de Mateo 24, 4 y 5, que dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañará. Este texto se refiere a el anticristo, a los anticristos que han venido y este es un tipo de anticristos que viene en el nombre del Señor. Es decir, andan por la tierra en el nombre del Señor, pero se ponen en el lugar del Señor. Hay unos que se ponen en el lugar de Dios y es como dice aquí en segunda de Tesalonicenses 2:4 en la parte de abajo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, este es el anticristo. Recordemos las dos definiciones, en el lugar de Dios o en contra de Dios. Y en contra de Dios nos sirve el mismo texto, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En contra de Dios, en Daniel 11:36 también nos dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Así que aquí es, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto es lo que tenemos como definición de anticristo. Aquí en Daniel 11:37 sigue diciendo, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, aquí tenemos dos personajes de los que les mostré inicialmente, y por ejemplo, los papas se ponen en el lugar de Cristo, porque cuando ellos asumen estos títulos, por ejemplo, vicario de Cristo es supuestamente representante de Cristo, y eso no es cierto. Esa es una forma de anticristo, un nombre que toman los papas de anticristo. Santo Padre es otro nombre blasfemo y otro nombre que es ponerse en el lugar del Padre, en el lugar de Dios. Sumo pontífice, sabemos que el sumo sacerdote es el Señor Jesús y no tenemos sino un sumo sacerdote y ese es el Señor Jesús. Así que este es otro nombre que toman estos papas. También se hacen llamar siervo de los siervos de Dios y el siervo de los siervos de Dios es el Señor Jesús
que él vino para servir. Entonces este es tomando el nombre del Señor Jesús. Este señor o estos papas se hacen llamar el pastor número uno y nosotros sabemos quién es el pastor número uno. También se hace llamar cabeza visible de la iglesia y nosotros por las escrituras que hay en Corintios, Pablo nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces estos se ponen en el lugar de Cristo, en el lugar del Padre, en el lugar del siervo, en el lugar del pastor. Y finalmente se ponen como patriarca universal. Y este es otro título que solamente se le puede dar al Padre. Esta señora, por ejemplo, toma el título en la iglesia como cabeza de la iglesia también, y ese es un nombre que no le pertenece a ellos. Serán cabeza de una organización, pero no de la iglesia. O jefe supremo, y el jefe supremo es nuestro Señor, nuestro Dios. Así que miramos entonces otras cosas de estos dos personajes. Por ejemplo, de la reina se dice que no hace ni piensa mal. Y de Juan Pablo se dice, o de los papas, que son infalibles. Y eso tampoco es cierto. Esos son títulos que toma la gente que los califica como tipos de anticristo. Ahora, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pues eso es lo mismo que dice Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Por eso está subrayado ahí, porque Pablo dice por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y si vemos eso descompuesto, observamos una cosa, que cuando dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías, por ejemplo, los papas lo que estudian son filosofía. El Papa Francisco es filósofo, el Papa Benedicto es filósofo y Juan Pablo II fue filósofo. Y la reina Isabel, ella estudió otras ciencias, pero también estudió religión. Entonces, ellos o este texto de Colosenses 2:8 nos identifica a los tipos de anticristo que iban a venir. También nos dice por medio de huecas sutilezas, y esas huecas sutilezas son, por ejemplo, el bautismo de niños, la primera comunión, la confirmación, el limbo, el purgatorio, esa cantidad de doctrinas y tradiciones de la Iglesia Católica, como la misma Eucaristía, la adoración al sol, todas esas cosas que enseña la Iglesia Católica, en su mayoría son mentiras y son huecas sutilezas apoyadas por filosofías humanas. Tercero, según las tradiciones de los hombres, la Iglesia Católica coloca las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Lo mismo sucede en la Iglesia Anglicana de la reina Isabel. Conforme a los rudimentos del mundo, la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana se conforman a los rudimentos del mundo y les gusta seguir las cosas que hacen en el mundo, acomodarse a las necesidades. Y quinto, no según Cristo. Eso significa que Pablo nos está diciendo que estos personajes son anticristos. Finalmente podemos decir que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, vamos a conocer los secretos de Juan Pablo y los secretos de la reina Isabel, que recordemos que la reina Isabel encabeza unas órdenes secretas, dos órdenes secretas. La una es la orden del cardo, que es la segunda en importancia en Europa, y la primera es la orden de la jarretera, que es la orden de dragones y la encabeza la reina Isabel II. Y el Papa también tienen grupos secretos en el Vaticano donde hacen cosas que solamente ellos se dan cuenta, pero como dice la escritura, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero todas esas cosas saldrán a la luz. Aquí podemos entonces ver lo que vamos a analizar en nuestro próximo video, que es Nabucodonosor y el anticristo. Hasta aquí les dejo esta parte. La primera era tratar de definir qué era el anticristo o qué significa pues la palabra anticristo, y ya vemos qué significa. El que se pone en el lugar de Cristo es un anticristo, y el que se va en contra de Cristo también es un anticristo. Por lo tanto, podemos decir
que hasta aquí hemos llegado con esta primera parte de lo que tiene que ver con el anticristo.